Comenzamos a hablar la semana pasada acerca del tema 1000 veces más, declarando que vamos a desatar en nosotros el corazón de 1000 veces más. En el libro de Deuteronomio capítulo 1, el verso 6 dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado desde la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Verso 11: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Comienzo con algo que no mencioné la semana pasada, pero que pone todavía un poco en contexto lo que te voy a mencionar en el día de hoy y todo este capítulo, todo este libro de Deuteronomio. Deuteronomio se conoce como la segunda ley. ¿Y por qué se conoce como la segunda ley? Porque Deuteronomio es Moisés repitiendo lo que ya predicó en una ocasión. Por eso es que las historias en Deuteronomio es como una repetición de la de Números y Levíticos. Éxodo, Número y Levíticos. Vemos en Deuteronomio como que repetición de los eventos. Pero hay algunos cambios en las frases como se utilizan entre Deuteronomio y Números. Por ejemplo, cuando se habla de los espías, cuando se habla de que se envió los espías, es interesante que en uno, no recuerdo si en Deuteronomio o en Números, pero en uno de ellos dice que Dios le dijo a Moisés que enviara espías, en otros dice que fue él, ¿verdad? Entonces ahí parece una discrepancia que hace que alguna gente diga que estas son contradicciones bíblicas, pero no es así. Lo que pasa es que Deuteronomio fue hecho para una generación diferente a la que fue hecho Éxodos y Números y Levíticos. ¿Por qué razón? Porque eran épocas diferentes. Es como nosotros aquí en el día de hoy, hay una generación que vivió la pandemia. Si yo escribo Éxodo durante la pandemia, te cuento a ti lo que estamos viviendo, te cuento a ti lo que pasó, le cuento a la próxima generación o al próximo año: esto fue lo que vivimos, esto fue lo que ocurrió. Pero de aquí a 40 años, si estoy vivo todavía y voy a escribir de lo mismo, no lo voy a escribir de la misma perspectiva, porque primeramente la generación que lo va a escuchar es diferente. Entonces ahí es que vemos que esto es lo que está pasando en este lugar. Cuando Moisés habla a una nueva generación, como yo te decía la semana pasada, que puede oír y escuchar este mensaje. Moisés trató de predicar este mensaje 40 años atrás y lo quisieron apedrear. Pero ahora él tiene la oportunidad de hablar este mensaje a una gente que lo pueden recibir. La semana pasada en particular nos quedamos en el aspecto de que 1000 veces más es llegar a tu máximo potencial. Es la expresión de tu máximo potencial. Es llegar a tu mayor grado de capacidad y cuando llegues ahí, pedirle a Dios que te aumente esa capacidad. Es llegar a esa dimensión en tu vida donde puedes maximizarte. Cuando nosotros vimos la semana pasada el aspecto del lugar donde Moisés dio este mensaje. Observamos que hay dos lugares que se mencionan específicamente. Primero se dice en Horeb. En Horeb él dijo unas palabras y lo que él dijo en Horeb es: movámonos de este lugar. Hay un mensaje que se da en Horeb y el mensaje de Horeb es: hemos estado demasiado tiempo en este lugar, tenemos que movernos. Horeb era el lugar donde ellos veían el fuego de Dios descender, era el lugar donde veían las manifestaciones de Dios. Y en ese lugar Dios le dice: de aquí tienes que moverte e ir hacia adelante. De ahí caminan hasta Cades Barnea. Y en Cades Barnea es que entonces Moisés dice: Dios te haga 1000 veces más. Y te decía la semana pasada que Cades Barneas es un lugar especial porque ocurrieron muchas cosas. Vimos tan solo 3, te recuerdo una importante para hoy. Observamos que en Cades Barnea, 40 años atrás, fue donde los espías convencieron al pueblo de Israel que no podían entrar a la tierra prometida.
Cades Barnea fue el lugar donde los 11 espías le dijeron a la gente que ellos no podrían, que ellos eran como langostas, que ellos eran nadie delante de los gigantes que habían. Y te decía yo que Cades Barnea es el lugar donde alguna vez en tu vida alguien te hizo creer que tú no podías poseer la tierra prometida. Cades Barnea es el lugar donde alguien te dijo que tú eras bruto, que tú no eras para estudiar y terminar tu doctorado, y te lo creíste. Cades Barnea es el lugar que el banco te dijo que jamás podrías tener la casa que tú querías. Cades Barnea es el lugar donde alguien te dijo en alguna ocasión que lo que estabas deseando y tenías delante de ti no lo podías lograr. Dios te lleva en ese mismo lugar, a ese mismo sitio, para romper esa mentalidad y dejarte saber que si has sobrevivido el desierto todo este tiempo, Dios te lleva a ese mismo lugar donde te dijeron que tú no podías, para decirte: Él te ha multiplicado, Él te ha bendecido hasta aquí, pero ahora te digo que Él te va a hacer 1000 veces más de lo que eres hoy. Entra y posee la tierra prometida. Eso es lo que Dios comienza a hacer. Ahora, me gustaría que fuéramos, en el primer servicio no lo mencioné, pero me gustaría que fuéramos al verso 3, no sé si lo tienen listo allá, al verso 3 de Deuteronomio 1, lo deben tener ahí de la semana pasada, o el verso 2, donde dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, mira qué interesante, en el mes 11, 11 jornadas. En el mes 11, 11 jornadas. No lo voy a estirar tanto, pero es curioso que el verso que estamos leyendo es el verso 11, ¿verdad? Pero la Biblia no se escribió en versos, así que la Biblia, como no se escribió en versos, no voy a usar eso como un punto de referencia. ¿Me entiendes por qué digo ahora? Pero me parece curioso que son 11 jornadas desde Horeb hasta Cades Barnea, que son 11 días. ¿Sabes que esta gente estuvo 40 años dando vuelta en el monte cuando estaban a 11 días de entrada a la tierra prometida? A 11 días. En el mes 11, a 11 días. Caminan por 11 días. A veces tú no te das cuenta que tú estás más cerca de lo que Dios te prometió, de lo que tú jamás habías imaginado, y sigues dando vuelta en el mismo lugar por 40 años, cuando el camino son 11 días. 11 días. Algo te hizo volver y quedarte atrás por 40 años. 11 días. En el mes 11, el verso 11. No le demos tanta fuerza al verso 11, pero me está curioso. Y vuelvo y repito, no doy tanta fuerza al verso 11 porque la Biblia no se escribió en versos. Así que cuando se escribió sin verso, pero sí le podemos dar importancia a 11 días y 11 jornadas. Pero qué curioso el verso 11. ¿Qué usted quiere decir, pastor? Bien sencillo. La revelación más grande que va a recibir hoy es que el 11 está entre el 10 y el 12. Eso, si tú entiendes eso, sales de aquí lleno de la... Pero los que saben en la Biblia, los números no son a lo loco. Los números son importantes. El número 11 es un número de transición. El número 11 es un número de transición. Porque bíblicamente el número 10 y el número 12 son bien importantes. Nada en 11 está completo. Pero hasta que tú no pasas al 11 no puedes llegar al completo en tu vida. Cuando Judas se suicidó, los discípulos tuvieron que buscar a un nuevo discípulo porque ellos sabían que 11 no estaba completo. Ellos no podían seguir caminando llevando el mensaje siendo 11. Ellos tenían que ser 12. Entonces ellos van y echan suerte como lo hacían allá en aquel tiempo, era la forma en que se hacía, y consiguen el número 12 para completar. Porque volver a 10 no era la respuesta. Volver atrás no era la respuesta. Cuando nosotros miramos la Biblia, el número 10 es el número de la ley, son los 10 mandamientos. Es la primera etapa de madurez o de inmadurez en la vida de una persona. Porque los 10 mandamientos es cuando Dios te tiene que decir: no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y al que hay que decirle no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, a los bebés. En el Nuevo Testamento Jesús da los mismos 10 mandamientos, pero bien diferentes. Bienaventurado el que haga, bienaventurado el humilde, bienaventurado el sencillo, bienaventurado, bendecido el que haga, no el que no haga. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Entonces 10 representan los mandamientos, la ley, que es un grado de control, de autoridad, pero 12 representa gobierno, representa lo completo. Representa el gobierno perfecto de Dios, la plenitud del hombre. Se reconoce que todos nosotros tenemos en nosotros
12 poderes espirituales. Eran 12 puertas, eran 12 tribus. Era lo que hacía algo completo. Así que el número 11 es una etapa de transición. El que no transiciona del 11 siempre regresa al 10. Y la ley mata. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Como no entraron a la tierra prometida a gobernar, volvieron a Horeb. ¿Dónde fue Horeb? Donde se dio la ley. ¿Y qué pasó? Ellos, tratando de seguir la ley por 40 años, eventualmente murieron, porque la ley mata. No es hasta que el hombre llega a la plenitud del interior, del dominio del espíritu, que es representado por el número 12, que entonces puede comenzar a vivir, a tener vida, a tener autoridad. Siempre alguien me pregunta por qué razón, si Dios sabía que Adán iba a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿por qué lo puso allí? Y hay muchas explicaciones que yo podría darte, pero una de las cosas que yo quiero que tú y yo comprendamos es que amor sin opción no es verdadero amor. Obediencia sin opción a desobedecer no es obediencia. Y Dios no quiere que tú lo ames obligado, como el peaje. Dios quiere que tú lo ames porque lo quieres, porque decides amarlo, porque quieres amarlo. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos en un grado en nuestra vida de inmadurez y de niñez donde nunca maduremos y donde no tengamos nuestras decisiones maduras, conscientes, que nos lleven a hacer lo que es correcto. Infancia es bueno por un tiempo, pero no para toda la vida. Y para poder madurar hay que saber tomar decisiones. Y si esa opción no está, no transicionamos a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Así que les tomó 11 días, 11 jornadas. ¿Qué tiene que ver eso con el número 11? ¿Qué tiene que ver? Hay una transición espiritual y mental que todos nosotros tenemos que hacer, que yo lo voy a definir hoy con la palabra metamorfosis, porque no quiero que volvamos a la palabra procesos o la palabra transformación. Veamos por un momento el concepto, dentro de un instante, del concepto de metamorfosis. Pero para llegar de ahí quiero usar algo que el pastor Cash nos explicó los otros días, un grupo de pastores, y luego lo predicó. Voy a usar un primer concepto que él dio que me estuvo muy interesante y me va a ayudar a lo que quiero mostrarte en el día de hoy, y yo le voy a añadir 2 o 3 ideas más para entonces llevarte el punto. Cuando nosotros miramos al pueblo de Israel, vemos a un pueblo que Dios lo va llevando en una etapa de crecimiento, de desarrollo, pero nunca sufren una metamorfosis total. Nunca sufren ese cambio que deben sufrir. Y cada etapa la que ellos vivieron, en vez de llevarlo al avance, los hicieron retroceder. Analicemos 2 cosas de 3 lugares que ellos vivieron. Hoy vamos a estudiar por un momento. Analicemos la tierra de Egipto, desierto y tierra prometida. En la tierra de Egipto ellos eran esclavos, que los podemos definir como empleados. Eran esclavos. Nadie se ofende, hasta la sociedad que vivimos son demasiado changuitos, se ofenden por cualquier cosa, ¿verdad? Y la gente dice, pues entonces está diciendo que los empleados son esclavos. No, yo te estoy hablando de que la mentalidad de algunos empleados es de esclavitud. Si tú te levantas amargado todos los días a ir a trabajar un trabajo que tú no gusta, tú no eres empleado, tú eres esclavo. Y tú eres esclavo no del trabajo, eres esclavo de tus malas decisiones, de las deudas que te obligan a ir a un trabajo que detestas. Y la razón por la que no sales del trabajo es porque tú te sigues embrollando y sigues viviendo una vida tratando de quedarte en el sistema que te deja en el mismo lugar, y vas a un trabajo que te amarga el cuero. Entonces tú no eres un empleado, tú eres un esclavo. Ahora, el que va allí y lo disfruta, el que va allí y progresa y aspira a ser supervisor, aspira a ser gerente, busca soluciones a los retos, esa persona lo disfruta, esa persona no tiene una mentalidad de esclavitud. Y ahí es donde tenemos que llegar. Así que por favor entiéndalo de la manera que lo estoy diciendo. Estoy hablando de una mentalidad, no de una posición. Todo el mundo conmigo hasta ahí, porque hay empresarios esclavos. Hay gente que tiene empresas y están hartas de ella, la detestan, entonces son esclavos del negocio. Pero no es que son esclavos del negocio, son esclavos de los lujos que el negocio le dio. Pero si entregaras los lujos, no tienes que ser esclavo del negocio, pero no estás dispuesto a entregar los lujos. Así que es cuestión de mentalidad. Sigue conmigo hasta ahí. En Egipto eran esclavos.
Empleados, trabajaban y tenían comida. Trabajaban de más y tenían poco. Llegaron al desierto desempleados. Y llegaron como desempleados puertorriqueños, con ayudas de Trump y con ayudas de Wanda. Oiga bien, nuestro desierto dentro de la cuarentena no ha sido tan malo. Vamos a ser honestos, que hay gente que tiene pobreza, que hay gente que tiene dificultad, en todo país hay. Pero vamos a ser honestos, aquí hay gente que han recibido dinero que nunca hubieran recibido. El problema que hay aquí es que en ese desierto ellos nunca transicionaron a lo próximo. Nunca cambiaron la mente para el próximo nivel. Mi miedo grande de todo lo que ha pasado es eso, que la gente aprenda a depender de esto y que no cambien la mente a las cosas que tienen que cambiarla y que se adjudiquen y se queden en un sistema. Mire, hermano, lo peor que puede haber es una persona sin trabajo con dinero. Una persona sin trabajo con dinero es igual a ocio, vagancia, pecado. Punto. Si no emprendes, no prosperas. Y emprender no es tener un negocio físico con una llave. Emprender es en el trabajo en el que tú estás. Cuando el jefe tiene un problema, usted le dice, deme ese departamento a mí, que Dios me va a dar la solución. Y yo voy a meter mano, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y lo vamos a cambiar y esto va a renovarse. Eso es emprender. Emprender es, ¿sabes qué? No me tienen que dar nada de gratis, lo vamos a luchar. Emprender es tener un espíritu como el de Caleb, que después de 40 años esperando por la promesa, cuando llegó al monte, no dijo, ay, yo llevo 40 años esperando, ay, por favor, si alguien me ayuda a conquistar el monte, ay, porque ya yo no, él se paró allí y dijo, quiero lo que hace 40 años me prometieron y díganme a quién tengo que picarle la cabeza porque la voy a conquistar. Eso es un espíritu de emprendimiento que después de 40 años de pasar el desierto, todavía desea lo que tenía prometido y está dispuesto a pelear por ello. Pero lamentablemente no todo el mundo hace esa transición. No todo el mundo hace esa transición, no todo el mundo entiende eso. Dios te va a prosperar lo que tú emprendas. Porque hay mucha gente aquí triste a veces porque no le ha salido la prosperidad. Pastor, diezmo, ofrendo, pero no me sale. Hermano, porque no es tan solo diezmar y ofrendar. Por cómo Dios puede bendecir si tú no haces nada. Ahora, no es lo mismo ir a un trabajo y no es lo mismo levantar una empresa sin la bendición de Dios que con la bendición de Dios. Cuando diezmo, ofrendo, le creo a Dios y pongo manos a trabajar, ahora Dios puede bendecir la obra de mis manos. Ahora puedo ver la diferencia, pero tienes que emprender. Tiene que haber un cambio de aquí a allá. No puedes seguir pensando de la misma manera. Tienes que pensar diferente. Tienes que hacer la transición. Mire la diferencia entre estos tres lugares. Me muevo más rápido, no me da más tiempo. A respecto de la comida, veámoslo a nivel de la comida, porque todo era condicionamiento mental. En Egipto, cuando vamos a Números 11, los mismos judíos describen en Egipto que eso era lo que había de comer. Dice la Biblia que ellos dicen, queremos volver allá a Egipto, porque allí habían pescado de balde y habían estas cosas: pueros, pepinos, melones, ajos y cebollas. Eso es lo que ellos querían comer, porque eso fue lo que se acostumbraron a comer toda la vida. En la tierra prometida, en Números 13, cuando ellos van, porque en Número 12 lo que comen es maná, a ese vamos a ir ahora. Número 11, eso es lo que ellos comen, dale para atrás. Número 11, eso es lo que ellos recuerdan. No, el otro, el de Egipto. Número 11, eso es lo que ellos comen. Eso es lo que recuerdan. 430 años comiendo pueros, pepinos, melones, ajo y cebolla. En Números 12, la comida es maná. En el desierto es maná. Pero en Números 13, cuando ellos entran a la tierra prometida, los espías, y salen, dice la Biblia, con racimos de uvas, higos y ¿qué? Y granadas. ¿Usted sabe la diferencia entre esta gráfica y la primera?
¿Usted sabe la diferencia entre un pepino y una uva? ¿Usted sabe la diferencia entre un puero y una granada? Entre un melón y un higo. Se la voy a explicar bien sencilla. Bien simple, mire para acá. En Egipto, para comer, hay que hacerlo así. Porque los ajos se dan abajo, los melones abajo, los pueros abajo. Pero las uvas hay que hacer así. Las uvas y el racimo se come arriba. Es diferente. Esto viene en racimos. Dios siempre ha querido que el hombre camine derecho, erguido. Lo que perdió Adán fue que la prosperidad estaba al alcance de su mano. Y cuando peca, ahora tiene que escarbar la tierra para comer. Ahora tiene que caminar todo el tiempo doblado para comer, a ver qué la tierra produce. Pero por supuesto, no es lo mismo cosechar uvas que cosechar ajos. Para cosechar ajos es una pequeña hortaliza en tu casita, allí donde tú la velas, donde tú le echas agüita, allí. En un par de semanas crece uvas, granadas, todo esto que está aquí. No, eso dura tiempo. Es algo que tú tienes que ir a arar la tierra, que tienes que ir a sembrar, y que no hay tal cosa como tú echarle con un candunguito agua todos los días. Después que tú la siembras, la semilla, la pones ahí, tienes que mirar para el cielo para que Dios haga que la lluvia llegue, para que ese árbol comience a crecer, y tienes que verlo crecer poco a poco, y tienes que podarlo y tienes que cuidarlo para que algún día tenga fruto, para que algún día puedas comer. No es una mentalidad de futuro, es una mentalidad de mañana, es una mentalidad de que sacrifico hoy, trabajo hoy para comer el fruto mañana. Pero no tan solo voy a comer yo. Si yo dejo ese árbol ahí, otros podrán comer. Si dejo ese árbol en esta tierra, mis hijos podrán comer, mis hijas podrán comer, porque después que yo coma de este árbol, después que yo trabaje por este árbol, mi casa va a comer, mi familia va a comer, mis hijos van a comer, mis hijos no van a depender, mis nietos. Yo no sé a quién vine a hablarle en el día de hoy, pero Dios quiere levantarte de estar doblado para que camines y comiences. Pero ¿cuál es el deseo? Volver atrás. ¿Por qué razón? Porque cuando comieron maná y vieron los frutos, no hicieron las dos cosas que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy. Te hablo del maná rapidito para entonces ir a la parte final para orar. Es bien interesante porque en el capítulo 12, me parece que es de Números, en Éxodo, Moisés comienza a explicarle lo que es el maná. Al principio, y Dios le dice: esto es lo que van a comer mañana, Dios los va a prosperar, y mañana van a comer maná, va a salir, va a llegar a tu puerta, y se lo explica. Y esto es pan del cielo, y esto es, se lo explica. Versos más abajo, al otro día, cuando ellos ven el maná, ¿saben lo que ellos preguntan? ¿Y qué es esto? Oye, si te lo expliqué ayer. O sea, ayer te expliqué lo que era. Ayer te dije que esto era lo que Dios iba a hacer. Y todavía el día de hoy tú estás todavía pensando: ¿qué es esto? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente no se transforma? ¿Por qué la gente no tiene la metamorfosis que tienen que tener? ¿Y por qué hablo de metamorfosis? Ahora vamos a mezclar todo lo que te he dicho. ¿Por qué hablo de metamorfosis? Porque aquí la gráfica, ¿verdad? No lo tengo aquí, no lo ve la oruga. Pero piense en una oruga en este lugar y mire las mariposas acá. Cuando usted ve una oruga y usted ve una mariposa, usted ve cosas totalmente opuestas. Y usted y yo sabemos que una oruga se puede convertir en mariposa porque ya lo sabemos. Pero si usted viera una oruga sin saber el potencial, usted nunca pensaría que se puede convertir en una mariposa. ¿Cierto? Usted lo sabe y usted lo cree hoy porque lo sabe. Pero si yo te presento un gusano de primera intención, tú nunca puedes pensar que lo que puede ser. Como si te presento una mariposa, nunca puedes pensar lo que fue antes, porque son polos opuestos.
Lo que yo quiero que tú entiendas es que la tierra prometida es polo opuesto al desierto. Y lo que tú eres, perdón, polos opuestos a Egipto. Y lo que tú eres en Egipto no cabe en la tierra prometida porque son polos opuestos. El problema es que nunca te has podido ver como tienes que ser para entrar a donde Dios te prometió. Mi esposa va a hablar de ese punto más adelante en Ensancha, ella va a predicar. Estoy robando una ideita a ella, que es algo que hemos estado hablando los días pasados. El problema es que la gente no sabe qué hacer con el maná, porque no saben qué es eso, cuestionan a Dios y no están dispuestos a pagar el sacrificio que hay que pagar. Si tú quieres entrar a la tierra prometida y tener metamorfosis, no transformarte, no cambiar, sino ser algo totalmente nuevo, tú tienes que depender de dos cosas. Número uno, revelación. Saber que Dios se te va a revelar y que debes dejar cada mañana de estar preguntando, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué es esto? Si tú te levantas todas las mañanas y en vez de darle gracias a Dios porque el maná está en tu casa, porque has comido, si tú en vez de levantarte todas las mañanas lo que haces es ser malagradecido, malagradecida, y no le das gracias a Dios porque en medio de todo esto, ay, ¿qué es esto? Mira este Puerto Rico, mira, oye, estamos mejor que cualquier, dale gracias a Dios que estamos aquí, dale gracias a Dios que comiste. Los desiertos se viven un día a la vez. Los desiertos se viven cada mañana y cada mañana me tengo que levantar y abrir la puerta y creer que Dios va a proveer y que Dios va a proveer y que Dios va a proveer. Y cada vez que me trae un poco de provisión le doy gracias a Dios. Y cada vez que, si en la pandemia te comiste un buen churrasco, debiste haberle dado gracias a Dios como si nunca te lo volvieras a comer, sabiendo que otros no se lo han comido ni aquí ni en otros lugares y tú lo tienes en tu casa. Pero lo tomamos por poco. Y no vemos que Dios se está revelando a nuestras vidas. Y lo peor es que no estamos dispuestos a hacer el sacrificio necesario. Y el sacrificio que yo te hablo hoy para orar no es esfuerzo. No es esfuerzo. El sacrificio más grande que hace un hombre no es esfuerzo. Cuando digo hombre me refiero a la humanidad, ¿verdad? Varón y hembra. El sacrificio más grande es sacrificarte a ti. Es dejar de ser lo que tú eres hoy. Es entender que el mundo no es el que está mal, que el que está mal eres tú. Es entender que el que tienes que cambiar no es tu esposa, eres tú. Es entender que el que tiene que tomar la decisión eres tú. Es entender que tu energía, oiga bien para orar, no se debe invertir en cosas que sean tan vanas que la inversión de energía que tú utilices no te lleve a nada, sino al mismo lugar en el que tú estás. Eso es entretenimiento. Entretenimiento es ir a divertirte un rato para volver a la misma casa, al mismo sitio. Pero la gente prefiere invertir energía en entretenimiento para volver a ser oruga. ¿Sabes cuánta gente trabaja de lunes a viernes como orugas para el viernes a las 5 de la tarde pararse en el liquor store? Para el sábado irse a tomar y a beber. Para el lunes volver a comenzar a ser oruga. Toda energía que gastaste viernes y sábado, si el lunes te llevó al mismo sitio, la invertiste en el lugar incorrecto. Pero no todos estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. No todos estamos dispuestos a hacer el sacrificio. Y el sacrificio más grande es dejar de ser oruga. El sacrificio más grande, oiga bien para orar, es decir hoy, voy a morir a mí. Voy a morir a mi yo. Voy a morir a lo que conozco. Voy a morir al sistema. Voy a morir a mi vieja manera de pensar.
Voy a morir a mis rabascanaces. Voy a morir a mis malos hábitos. Voy a morir. Porque oye bien, donde Dios te quiere llevar, tú no puedes entrar. Tú no puedes entrar. Tú me estás diciendo que entre. No, tú no puedes entrar. Lo que te estoy diciendo, oye, es que tú no puedes entrar. Porque hasta que tú no mueras a tu tú y a tu yo, no puedes ser lo que necesitas ser para entrar. Allí, en el otro lado, tú no puedes seguir viviendo como esclavo. Apréndalo de una vez y por todas, hermano. Yo sé que este no es el mensaje más motivador de 1000 veces más. Pero óigame bien, esta sociedad no te debe nada. Nadie te debe nada. Nadie te tiene que ayudar. Nadie está obligado. Nadie. Y más en el país que vivimos. Nadie te tiene que entender. Nadie te tiene que aplaudir. Nadie te tiene que aceptar. Nadie te tiene que querer. Perdone lo feo y lo franco. Nadie. Vete, estudia. Vete, trabaja. Vete, echa hacia adelante. Vete, prospera. Vete, creyéndole a Dios. Conviértete en lo que tienes que convertirte. Es que usted no sabe mi pasado. No importa. No importa. Es que usted no sabe cómo a mí siempre nadie me ha ayudado. Yo te puedo contar un montón de gente que tampoco le han ayudado. Se han levantado. Pues sé tú el primero en tu familia. Sé tú el primero en levantarte. No tengo más tiempo. Pero hoy, con estas palabras, yo quisiera que usted entendiera que tú no puedes entrar. No puede entrar una oruga a la tierra prometida. Entra una mariposa. Y la única manera que entra es bien sencillo. Si aceptas la revelación de Dios y estás dispuesto a morir a lo que tú eres hoy para ser lo que Dios quiere que tú seas. Lo grande es, oiga bien, que el espacio Él lo tiene preparado esperando por ti. La silla de presidente de una compañía, alguien la está ocupando, pero está esperando por ti. Alguien la está ocupando, pero están esperando por ti. El terreno vacío que hay aquí y edificios que están construyendo están esperando que tú decidas ser lo que Dios quiere que tú seas. Y mi oración hoy es que tú hagas el sacrificio más grande. Y cuando salgas de aquí le digas: Señor, yo muero a mi yo. Dime a qué tengo que morir. Dime a qué manera de pensar tengo que morir. Dime a qué cosas tengo que dejar atrás para que yo pueda alcanzar lo que tú tienes para mí. Y renuncia verdaderamente a tu vieja vida. Se te va a hacer duro. Se te va a hacer difícil. Porque si tú has creído toda tu vida que tú eres nocturno y no eres diurno, pues a lo mejor vas a tener que ser diurno y no nocturno. Y a lo mejor lo nuevo que vas a alcanzar, necesitas que tú seas diurno y no nocturno. Pido a Dios que esta palabra haya bendecido tu vida y quiero invitarte a que te suscribas y que seas parte de nuestro canal aquí en YouTube, apretando el botoncito rojo y por supuesto enciende las notificaciones para que cada vez que salga un nuevo video puedas recibir la información. También recuerda que todos los domingos estamos en vivo directamente desde Puerto Rico en nuestros servicios. También te invito a todas nuestras redes sociales. En cada una siempre tenemos contenido diferente y especial para tu crecimiento. Así que suscríbete ahora y búscanos en todas las otras redes sociales. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.